Durante el antiguo régimen, la Iglesia no fue un simple actor religioso, fue uno de los principales instrumentos de cohesión del orden establecido. A través del clero, la educación, la censura y los sacramentos, se ejercía un control ideológico duradero y penetrante. Este control no se limitaba a creencias abstractas, moldeaba la moral, organizaba el tiempo, legitimaba la desigualdad. Entender cómo la Iglesia regulaba las conciencias es esencial para comprender por qué su papel se convirtió en un terreno de disputa en el momento revolucionario. Este recorrido que vamos a intentar hacer pretende analizar no solo su poder espiritual, sino también su función pedagógica, judicial y simbólica. Vamos a ver cómo fue perdiendo terreno ante la crítica ilustrada y cómo la revolución transformó su papel histórico para siempre. La Iglesia estaba presente en todos los momentos clave de la vida, en el nacimiento, el matrimonio, la muerte. El cura de la parroquia era el rostro del poder más inmediato. Oficiaba los sacramentos, pero también leía los edictos reales. Llevaba los registros civiles, interpretaba la moral cotidiana. Era, en muchas aldeas, el único con formación y ejercía un liderazgo espiritual y social. El alto clero solía estar alejado de esta realidad, vivía en ciudades o en la corte, integrado en la nobleza. En cambio, el bajo clero, cercano al pueblo, compartía sus penurias. Esta diferencia generó tensiones que se agudizarían hasta 1789. La Iglesia, hemos dicho, controlaba la educación. Las parroquias enseñaban catecismo y lectura básica. Las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas antes de su expulsión en 1764, dirigían colegios, dirigían internados. Enseñar era también formar en la obediencia, en la fe, en la ortodoxia. La educación no tenía como fin la autonomía, sino la conformidad. La universidad, aunque nominalmente autónoma, estaba impregnada de escolástica y vigilada por el clero. Las cátedras eran ocupadas por eclesiásticos. Pensar bien significaba pensar conforme al dogma. La Ilustración penetraba por los márgenes, pero el núcleo del saber estaba controlado desde el púlpito. Todo libro, además, debía pasar por censura previa. No podía imprimirse sin aprobación eclesiástica. El índice de libros prohibidos incluía desde tratados filosóficos hasta novelas. Las imprentas eran inspeccionadas, los libreros vigilados, los autores perseguidos. Pero también existía un circuito clandestino, claro. Manuscritos copiados a mano, libros escondidos en falsas cubiertas y lecturas compartidas en voz baja. La censura no solo impedía, también producía discurso. Sermones, devocionarios, catecismos moldeaban la visión del mundo. Lo que se permitía leer, lo que se predicaba, marcaba los límites del pensamiento legítimo. La ortodoxia era control ideológico institucionalizado. Confesarse no era solo pedir perdón, era someterse a un examen moral. El confesionario era un espacio de control íntimo. El sacerdote guiaba, corregía, juzgaba. El pecado no era solo ofensa a Dios, era también desviación del orden. La absolución era también reeducación. El calendario litúrgico organizaba el año, las fiestas, las procesiones, la cuaresma, las celebraciones. Cada acontecimiento tenía un sentido religioso. Las desgracias eran vistas como castigos divinos. El discurso eclesiástico organizaba la experiencia del tiempo, de la culpa y del miedo. El alma no era neutra, era territorio bajo vigilancia. A finales del 18,
El poder ideológico de la Iglesia comenzaba a erosionarse. La Ilustración introdujo ideas nuevas: tolerancia, razón, crítica del dogma. El bajo clero, la burguesía, los sectores reformistas de la nobleza empezaron a cuestionar el anterior o el hasta entonces vigente monopolio de la verdad. El alto clero, cada vez más alejado del pueblo, perdía legitimidad. Sus privilegios, su riqueza, su lejanía contrastaban con la realidad rural. Los conflictos internos crecían. La autoridad ya no era incuestionable. El saber ya no era patrimonio exclusivo de los doctores de la fe. Las conciencias empezaban a desobedecer. La revolución supuso un corte radical. La Iglesia perdió su monopolio simbólico. La confiscación de bienes, la constitución civil del clero, el juramento obligatorio, dividieron al clero entre juramentados y refractarios. La unidad se rompió. El espacio de lo espiritual se volvió un campo de batalla política. La Iglesia ya no hablaba en nombre de todos. El alma dejó de ser territorio exclusivo. El control ideológico de siglos fue sustituido por un pluralismo aún incierto, desde luego, pero irreversible. La conciencia individual emergió como un nuevo principio de autoridad.